pero no es para dejar de gastar, sino que es para reorientar esos recursos y focalizarlos realmente con una política social mucho más agresiva, con una, por ejemplo, todo lo que se ha hablado de una red solidaria urbana, por ejemplo, y el poder ir hacia una política social mucho más activa y poder de esa manera beneficiar Sí, pero la gente no debe solo las saber personas. que si hay focalización de subsidio, hay un sector de la población importante que va a dejar de tener que pagar más por eso, por Claro, los pero servicios, ponte ¿no? el subsidio eléctrico, para darte una idea. Ajá. El generalizado, que no es el que es de menos de 99 kilovatios hora, el 82% del subsidio iba para el 20% de los consumidores. O sea que son hacia las personas de más ingresos que se les daba el 80% del subsidio. Entonces, claro, va a afectar a las personas de más ¿Estamos altos hablando de ingresos. otros subsidios aparte del eléctrico? Claro, o Pues sea, estás el gas hablando puede ser, del por gas. ejemplo. Por ejemplo, el gas te lo subsidian a ti, me lo subsidian a mí, todos. no lo subsidian a todos, ¿verdad? Cuando debería ser subsidiado a un grupo poblacional que en realidad lo necesita y que hace la diferencia en su vida, ¿verdad? Y así como el agua, también el transporte público. El transporte público es algo muy sensible Lo que políticamente pasa es que y cuando hay que me hablas entrarle de a ese tema. esto, una persona de clase media tendría que estar estimando que en los próximos meses le va a subir el gas al doble, le puede subir. No, Le la va a ventaja, subir, Nacho, es que el precio ha bajado. No, pero igual, ¿a cuánto el subsidio hace que estemos pagando una tercera parte del precio del gas? Estábamos pagando, ¿verdad? Bueno, Hoy es la mitad. la mitad. Pero va a tener que pagar mucho más por el gas. Va a tener que pagar seguramente, digamos, cierto, si se quita el subsidio del transporte, un aumento al precio del pasaje podría ser No. perfectamente posible. No, no es justificable para nada. O sea, porque el subsidio se otorgó en un momento en el que el precio subió no, del combustible. Y por más que reclamen y hagan paro, no y no. Es que recuerda que este gobierno trae una política muy diferente, Nacho. Bueno. Y es que se va a negociar y se va a conversar con los sectores y se va a pero buscar viste acuerdos. tú cómo se negoció y terminamos todos, digamos, al final pagando más por un subsidio, digamos. Sí, pero mira, ¿a dónde está la justificación para mantener un subsidio de $800 y $400 en este momento, según para buses y para microbuses? Ya, no se paga, pero hay que esperar, digamos, una reacción por parte de quienes están recibiendo hoy día ese subsidio. Subsidio del agua, también se quitaría. No, es que nada se quita, Nacho. O sea, lo que se hace es que se focaliza en claro, las personas de clase media para abajo. De acuerdo, pero a la clase alta no se le va a dar, que es la que más consume y es la que se lleva la mayor proporción del subsidio, que es justamente lo que te decía. O sea, realmente, para hablarlo así, habría que ver social, cuánto es, digamos, claro, porque realmente los que consumen menos de 90, por ejemplo, el caso eléctrico, hay que ser pobre para consumir solamente 90 kilowatts al mes. Por eso es que una de las propuestas, ponte que... Ni siquiera media clase media o clase media baja. Por eso una de las propuestas que hacía el sector eléctrico antes de todo esto era llevarlo a 200 kilowatt-hora, porque eso era el 80%, el 82% de los consumidores residenciales. Ya. ¿Ves? Entonces, pero ahí hay que subsidios, una solución. La otra, presupuesto, ¿hay que ajustar presupuesto? Mira, lo que pasa es que primero lo que estás hablando es que estás tomando posesión, va a tomar posesión el nuevo gobierno en junio. Ya la mitad del presupuesto básicamente ya se ejecutó. Entonces lo que puedes hacer más que todo es para el presupuesto del 2010, que es el que estás comenzando a construir. Y lo que tienes que hacer es enfocarte en ciertos aspectos puntuales, pero por sobre todo vas a tener que tener un mayor gasto. ¿Ves? O sea, por lo que estamos hablando, porque vas a tener que tener una política social mucho más activa que lo que ha habido hasta la fecha. ¿Ves? Entonces ahí vas a tener que destinar una cantidad de recursos adicionales que en parte vienen de los ahorros, pero en parte probablemente va a tener que haber un gasto adicional. ¿Ves? Y eso pero en términos de ajuste, ¿qué hay que ajustar del presupuesto? Bueno, lo grueso que puedes ajustar, porque cuando tú ves el presupuesto... Es muy poco lo que se puede ajustar ese tú. Claro, o sea, tú tienes la inversión. Claro, la inversión probablemente no se va a ejecutar 750 millones, sino 650 millones. Eso te da un margen de 100 millones, por decir algo. Pero eso no lo puedes reorientar hacia gastos, hacia gasto social o nada, sino que va a hacer una reducción, pero te abre espacio en el déficit, ¿verdad? En cuanto al gasto corriente, tú puedes hablar de sueldos y salarios, pues ahí no puedes ajustar nada, o muy poco, pues, o sea, solo gente que se vaya voluntariamente y que no tenga, y que las plazas queden libres, eso te queda unos recursos. En intereses probablemente no hay nada que ajustar, sino al contrario, porque va a tener que haber un mayor endeudamiento y por lo tanto tiene que haber más intereses. Y por el otro lado, en bienes y servicios, bueno, eso es lo que estábamos hablando de estos 127 millones, que son en realidad lo que decía Luis de los 125 millones, que hay que partir por pagar eso. ¿Ves? Y este gobierno que sale está tratando de dejar las cuentas pagadas, pero eso depende también de la capacidad de endeudamiento en este mes que logre ejecutar el gobierno saliente, ¿verdad? Ahora, tú dices hay que gastar. ¿Y dónde queda la política de austeridad?
La política de austeridad, Nacho, está en que no vas a hacer un gasto superfluo en viajes, por ejemplo, ¿verdad? No vas a ir a comprar vehículos, no vas a hacer gastos en publicidad, no vas a hacer, o sea, en todos esos gastos superfluos que hemos criticado tanto todo el mundo en el país, se hacen los ajustes y eso se reorienta hacia política social, ¿verdad? Porque el énfasis está en la política social, ¿ves? En una política que pueda beneficiar no solo a la gente en extrema pobreza, sino también que llegue a cierta parte de la clase media. Un poco lo de la publicidad, tengo la obligación de hacerlo, digamos, la publicidad puede ser muy buena si se hace bien, ¿no? Si la publicidad se hace para ensalzar a una persona, pues no es buena, pero si se hace para que la gente aprenda a tomar medidas en términos de salud, en términos económicos, en términos de todo, pues es una muy buena publicidad. No hay que hacer lo que hizo la Asamblea, esos cócteles de $20.000, ¿no? Y tampoco los viajes, Nacho. Es claro. Juan Héctor, ¿hay que ajustar el presupuesto? Nuevamente, tenemos diferencias en cuanto de qué tamaño es el agujero fiscal. Prioridades. Por supuesto que hay que atender las necesidades de los más pobres. Y ahí es donde tiene que venir una negociación política, pero de altura, con visión de país. Hay que ver cómo pasamos este vendaval, un vendaval financiero, digamos, y cómo cerramos el ejercicio. Recordate que ya en mayo, por calendario de la preparación del presupuesto, ya se dieron las cifras indicativas, que también es inédito en los últimos 20 años. Las cifras indicativas de los diferentes ministerios, pero ya queremos saber las prioridades que tiene ya en la práctica el nuevo gobierno. El proceso presupuestario tiene que seguir. Lo importante, creo yo, Nacho, es que los organismos internacionales de financiamiento se han acercado, están cerca del país, porque algún reconocimiento tienen que hacerle a la forma como ha actuado, digamos, en el manejo de la economía. El Salvador siempre ha sido un buen pagador de sus deudas, eso que no nos quepa duda, y yo creo que en eso tenemos que enfatizar y cuidar nuestro crédito internacional. Nos preocupa que se degrade ahí con algunas calificadoras de riesgo, eso es preocupante, porque el costo del dinero tomado a préstamo va a ser más alto. Pero apelamos también al buen juicio y buenos criterios con que se van a manejar de parte del gobierno y la comprensión de los organismos internacionales. Endeudamiento, no hay que tenerle miedo porque todos los países necesitan endeudarse. El asunto es, ¿para qué te vas a endeudar? ¿Y cómo vas a crear las bases para pagar en el futuro? A mí siempre me traen... ¿Cómo no va a preocuparse? Hace poco el gran tema de la oposición era endeudamiento. No, bueno, es que mira, hay conceptos también ahí que hay que irlos desterrando. Ciertamente aquí dice, miren, estamos endeudando a las generaciones futuras, sí es cierto. Pero fue esta generación la que tomó las decisiones para que ellos tuvieran una vida mejor. Y eso casi nunca se pone en el análisis. Naturalmente aquí hay que estar trabajando, ver cómo se financia el presupuesto, pero hay que estar creando las bases para la reactivación de la economía o la recuperación de la economía para después pasar a una etapa de reactivación. Creo yo que estos 2 años van a ser bastante complicados, pero ojalá que las principales fuerzas políticas representadas en la Asamblea se pongan de acuerdo y no torpedear la gestión al gobierno. Me voy a desquitar de lo que a mí me hicieron, porque eso sí sería no un daño para el gobierno de turno, un daño para el país, y eso creo que no se puede aceptar tampoco. Cierro contigo, Rafael. ¿Hay que hacer ajustes? A ver, yo creo que en primer lugar el tema fiscal no es el tema más importante. El tema más importante es el crecimiento. ¿Cómo ponemos a la economía de vuelta en la senda del crecimiento? Estoy muy de acuerdo con Juan Héctor en ese tema. Segundo, yo creo que hay que priorizar. Me extraña que Luis diga de que hay que focalizar en los pobres, la clase media, que es eso, el 90% de la población de El Salvador. O sea, hay que priorizar, hay que tener prioridades muy claras y hay que enfocarse en eso. Si no, va a ser imposible hacer algo. Tercero, veamos un poco la composición del presupuesto. Bienes y servicios, y esto es a nivel del sector público no financiero, para ser correcto. Bienes y servicios es el 56% del gasto. Entonces, se está gastando en adquirir bienes y en salarios. Eso hay que manejarlo de una manera moderada. Ese es el gasto más importante que tiene el gobierno. ¿En qué? Bueno, ahí hay muchas opciones. Segundo, inversión es el 16%. Hay una cosa que El Salvador tiene que es valiosísima, que no lo tienen muchos países. Tiene el Fomilenio. Tenemos 450 millones de dólares que no son deuda, son una donación al país, que le permite al país ejecutar infraestructura e inversión
y de dinamizar partes no muy desarrolladas del país sin endeudarse en un centavo. Eso es una cosa que no muchos países tienen y que es especialmente valioso en estos tiempos. Así que priorizar el Fomilenio sobre otra inversión. Tercero, el tema de las transferencias. Las transferencias son 17% del gasto del sector público no financiero. Entonces, ahí se puede hacer un ajuste importante y se pueden lograr ahorros importantes. En mis escenarios, ¿qué me da? Se tiene que hacer un ajuste de por lo menos alrededor de 200 millones para llegar a estas cifras que he estado hablando de un déficit con pensiones de alrededor de 900 millones. Bueno, al hacer un ajuste siempre hay cosas negativas y positivas.